Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy os vamos a hablar de los del 1 de marzo de 2019 y en este programa vais a encontrar alguna sorpresa que otra, alguna nueva voz que hemos incorporado, aparte de los ya conocidos María de Miguel, Dani Lovato, Alex Manzano y un servidor, Miguel Ángel Tejero. Hoy vais a conocer a The Bloody Princess, que esperemos a partir de ahora se encargue del cine de género y que va a debutar aquí en Scanners con un peliculón de hostias como panes. Y una buena amiga del programa que se suma a los contenidos esta semana, Chloe, nos hará una reseña de lo que fue para ella la reciente entrega de los Oscars. Porque sí, al final leemos todos la mañana siguiente los resultados, pero son pocos los que se atreven a estar ahí despiertos para tragarse las 3 horas y pico de gala. Ya lo veis, 2019, un año de cambios y de novedades. Pero lo que no cambia es que, como siempre, empiezo comentando los contenidos del programa de esta semana. Tras un rapidísimo repaso al resto de estrenos, rapidísimo porque son muy pocos, os hablaremos de Cuatro latas, la película de Gerardo Olivares, que cuenta en su reparto a Jean Reno o a Jovic Keuskerian. Feedback, el thriller producido por Jaume Collet Serra con Eddie Marsan e Ivana Vaquero a la cabeza del reparto. Free Solo, el ganador del Oscar al mejor documental, protagonizado por un auténtico héroe, Alex Honnold. Larga vida y prosperidad, a la cinta independiente de Ben Lewin, protagonizada por Dakota Fanning y donde encontramos a gente como Toni Collette o Patton Oswalt. Van Gogh, Las puertas de la eternidad, la nueva cinta de Julian Schnabel que se centra en el polémico artista, y concluiremos con una película que se puede encontrar desde hace unos meses en Netflix, The Night Comes for Us, la cinta indonesia que no deja un solo respiro en sus 120 minutos de metraje. Evidentemente tendremos un repaso de lo que ha sido la entrega de premios de este domingo, los Oscars que se entregaron en Los Ángeles, que nos servirá para hacer un resumen de toda la polémica que ha sobrevolado esta nueva entrega y para hacer una pequeña valoración de los resultados. Concluiremos resumiendo vuestros comentarios y analizando la taquilla del fin de semana pasado. Así que ya sin más, comenzamos. Bueno, pues siempre hay algún título de estos de el resto de estrenos que me da mucha pena no poder compartir con vosotros. Bienvenidos a Marwen, es la nueva cinta de Robert Zemeckis. Ha sido vapuleada por la crítica, precisamente yo creo que por intentar volver a encontrar la magia que traía Forrest Gump, ¿no? Se trata de un film inspirado en el documental Marwencol, que narraba la historia real de Mark Hogancamp, un hombre que tras sufrir un terrible asalto estuvo en coma 9 días, tras el cual despertó con una amnesia completa. Su única terapia fue construir en su jardín unas maquetas con figuras de soldados de la Segunda Guerra Mundial. En el reparto encontramos a Steve Carell, Leslie Mann, Janelle Monáe o Diane Kruger, entre otros. Lo que ocurre aquí es que efectivamente tenemos un personaje desfavorecido por alguna cuestión, en este caso este ataque violento que le produce la amnesia, y luego una manera de sobreponerse al problema que, aunque en principio pueda parecer naif o infantil, conmueve al resto de personajes hasta el punto de conseguir esa redención, ¿no?, que se busca siempre para el protagonista. Quizá lo que más le eche para atrás a la gente es esa recreación que se ha hecho de los muñequitos de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que aquí se ha idealizado y estamos más en el terreno de la Barbie o del G.I. Joe original, ¿no? Estos muñecos o los Hyperman que se vendían en España, ¿no? Estas figuras de acción de gran formato que, cobran vida, ¿no? Entonces el aspecto de esos muñecos pues podría entrar dentro del valle inquietante, ¿no? Dan un poco de grimilla, pero yo creo que la peli seguro que tiene mucho que aportar, así que si vais a ver la nueva de Zemeckis este fin de semana, no dejéis de compartirlo por favor con nosotros. También se estrena Profesor en Groenlandia, una propuesta francesa escrita y dirigida por Samuel Collardy. Anders es un profesor recién licenciado que decide dejar su Dinamarca natal en busca de una aventura laboral en Groenlandia. Al llegar allí se siente extraño y alejado de sus habitantes al ser una comunidad muy cerrada. Gracias a una serie de curiosas circunstancias, Anders cuestionará sus convicciones centroeuropeas y aceptará el nuevo estilo de vida polar. Y desde Rusia nos llega Sobibor. Se trata de un drama bélico basado en hechos reales que nos devuelve a los años 40 y al drama del Holocausto. El 14 de octubre de 1943, más de 400 prisioneros, dirigidos por el oficial judío soviético Alexander Pechersky, llevaron a cabo un alzamiento en el campo de exterminio de Sobibor. Mataron a 11 guardias de las SS e intentaron capturar una armería. Habiendo fracasado, corrieron en grupo hacia los bosques a través de un campo minado. Y hasta aquí el resto de estrenos, así que ya sin más, nos metemos con las críticas de esta semana.
Queridos amigos, comienza aquí una aventura extraordinaria. Hostia. El periplo de unos hombres solitarios contra el poder de la naturaleza. Esto es un viaje de ida. Cuatro latas. Gerardo Olivares escribe y dirige esta comedia de aventuras a medio camino entre la road movie y el cine social. En el reparto encontramos a Jean Reno, Jovic Keuchkerian, Susana Abaitua, entre las caras visibles. La película la ha podido ver Dani Lobato. La primera de las propuestas nacionales que nos llega esta semana es Cuatro latas, película de Gerardo Olivares, que escribe y dirige esta cinta protagonizada por Jean Reno, Jovic Keuchkerian y Susana Abaitua, con Quique San Francisco haciendo un pequeño cameo en la película, al igual que Arturo Valls. A Gerardo Olivares pues le conoceréis sobre todo de películas como El faro de las orcas, de la que hablamos ya hace un par de añitos, o 100 días de soledad, incluso Entre lobos, aquella película con Juanjo Ballesta en la que retrataban la historia real de un chico que se había criado en el monte, que vivía rodeado de lobos, como bien indica el título. En este nuevo film no deja de lado esa vocación naturalista que tiene su cine, muy enfocado, muy centrado en esa descripción de grandes paisajes, en hacer gala, en retratar estos parajes maravillosos que esconden muchas veces nuestro planeta y que no le solemos hacer el caso que se merecen. Y bueno, pues a partir de aquí lo que nos narra Cuatro latas es la historia de dos amigos, los personajes de Jean Reno y Jovic, que deciden visitar a Mali, a un antiguo amigo de la juventud, porque está enfermo, y bueno, quieren hacer un poco este viaje vital para reencontrarse con él y al mismo tiempo reencontrarse a sí mismo, huir un poco de lo anodino de sus vidas en la civilización, de sus vidas convencionales, y adentrarse en la aventura, y lo hacen subidos en un Cuatro latas, un coche que sirvió sobre todo en las primeras ediciones del Dakar y estaba preparado para poder competir en carreras y en rallies de este tipo. La historia es bastante amena, tiene un tono de comedia muy agradable, tiene un fondo también muy positivo. Uno acaba la película con ganas de hacer viajes y de reencontrarse con amigos y demás, y sale con una sonrisa en la boca, pero en este sentido es de agradecer que Olivares no se queda solo en esa superficie, sino que carga de profundidad lo que es la historia, y nos presenta unos personajes que a pesar de, como digo, de este optimismo y esta vitalidad con la que uno sale de la pantalla, son gente con mucha carga personal, son gente que tiene muchos problemas en su vida cotidiana, y este viaje le sirve un poco como de huida, de escapada, y queda todo un contexto en el que no se llega a entrar del todo, pero que sirve para poder comprender muy bien a los personajes. En este sentido hay un trabajo de preparación por parte del reparto y de dirección por parte de Olivares muy interesante, que hace que estos personajes tengan mucha vida y que, aunque no nos cuenten qué es lo que les sucede o qué les ha sucedido, como espectadores somos capaces de percibir toda esta riqueza interna de ellos. Por otra parte también no olvida algunos de los temas de actualidad que les permite explorar a través de la película, como es por ejemplo el drama de la inmigración, tanto de la gente que logra cruzar la frontera hacia Europa, como de todos aquellos que por unos motivos o por otros no consiguen cumplir ese objetivo y se ven un poco atrapados entre ese futuro al que no alcanzan y esa realidad, ese presente al que no quieren volver porque saben qué es lo que les espera. Así que la película juega en esta doble liga, por así decirlo. Por un lado tenemos esta comedia, este retrato de personajes muy vitalista, muy de segundas oportunidades, de redenciones, y por otro toda esta carga dramática y de tragedia que es parte inherente, lamentablemente, de la realidad africana. Un título que, bueno, seguramente pasado el tiempo nos habremos olvidado de él, pero que tiene ese pequeño pozo que al menos durante un par de horitas nos puede levantar alguna sonrisa y hacer pasar un rato agradable. Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle? Están intentando matarme. Ya han matado a 2 personas. Señor, tranquilícese. Oiga, ¿sigue el agresor ahí con usted?
Feedback, coproducción española y norteamericana, escrita y dirigida por Pedro C. Alonso, aunque en el guión encontramos también el nombre de Alberto Marini, al que ya vamos asociando a ciertos proyectos de género. Un reparto internacional donde encontramos a Eddie Marsan, Paul Anderson o Ivana Baquero. Se trata de un thriller que ha sido disfrutado por Dani Lovato. A pesar de triunfar en Hollywood, Jaume Collet Serra no se olvida de sus raíces, no se olvida de España, y a través de su productora Ombra Films produce Feedback, coproducción entre España y Estados Unidos, que dirige Pedro C. Alonso, un director de publicidad con una amplia experiencia que debuta en el mundo del largometraje con esta película que protagoniza Eddie Marsan e Ivana Baquero. El título lo que nos plantea así, grosso modo, es una suerte de Home Invasion, pero en lugar de hacerlo dentro de una casa, lo hace dentro de un estudio de radio. Conocemos a Jarvis Dolan, que vendría a ser una especie de Gabilondo, de Carlos Herrera, un tipo que en radio, un influencer de los de antaño, de estos periodistas de raza que no se cortan un pelo a la hora de dar su opinión y a la hora de contar lo que ellos consideran que es la verdad o tal como ellos la perciben. Y bueno, es un tipo que en medio del programa pues ve como un par de asaltantes enmascarados secuestran el programa y lo obligan tanto a su equipo como a él a entrar en una suerte en una especie de juego de verdades y de relatos para descubrir un secreto que están ocultando desde hace mucho tiempo. Es una película valiente, y valiente en el sentido de que si uno rasca un poco toda esta apariencia de género y este thriller, esta violencia que hay en la peli, es un título que al final su esencia es la verdad. Es una película cuyo tema principal es la verdad y la forma de relatarla, como en la época en la que vivimos de los Trumps, los Salvini, los Casado, los Sánchez, como la verdad no siempre depende tanto de los hechos, sino de cómo se relata. O cómo unos hechos, por muy contrastados que estén, si alguien opina que es falso, cómo hay gente que va a aceptar ese discurso de la negación y va a rechazar como falso algo que, como digo, los hechos dicen que es verdad. En un momento político y social en el que parece que la verdad tiene tan poco valor, que no tiene tanta importancia como el discurso o como esa realidad pueda ser amoldada a nuestros propios intereses, que un título, y encima un título con vocación comercial, plantee como tema de fondo, como tema principal de su discurso, esta defensa de la verdad y este juego, este retrato de cómo una verdad puede cambiar según quien la relate, me parece muy muy interesante. Obviamente, si nos podemos escarbar en la historia del cine, encontraremos muchos títulos que han hablado de este tipo de temáticas, pero como digo, dentro del contexto social en el que nos encontramos ahora mismo, pues parece que es una película, es una propuesta muy muy pertinente. El guión está escrito casi a la limón entre Pedro C. Alonso con Alberto Marini, y bueno, funciona muy bien como película de género. Se nota mucho la producción de Jaume Collet Serra. Es un tipo que sabe muy bien qué tipo de producciones son por las que quiere apostar, películas que muy, muy esquemáticas, que saben muy bien dónde están sus fuerzas y no se salen de lo que son los cánones del género en el que se enmarcan. Como digo, aquí estamos en un thriller de un par de asaltantes en una casa o en una propiedad privada, entonces es evidente, si habéis visto películas de este estilo, por dónde van a ir los tiros. Está todo plagado de giros, de sorpresas inesperadas, de revelaciones y secretos. Cuando parece que todo está perdido, siempre hay una mano salvadora que nos ayuda a dar otra vuelta de tuerca más al guión. En ese sentido es una película muy frenética, muy dinámica. Están continuamente sucediendo cosas, y a nivel visual también la película está muy muy cuidada. Se nota mucho la herencia publicitaria de Pedro C. Alonso. El problema quizá sea que lo pone un poco difícil en cuanto a que tenemos un prólogo que plantea unos temas y plantea unas condiciones que luego no tienen un seguimiento a lo largo de la película. Hay como una especie de punto de ruptura
entre lo que es la presentación de la historia con el desencadenante de la acción posterior y todo el desarrollo de este secuestro que estamos viviendo en directo en la radio. Hay algunos elementos que hacen que ese contrato de suspensión de la realidad sea más complicado de lo habitual y que tengamos que aceptar muchas cosas que por sentido común, que por lógica no cuadran y no tienen razón de ser. Entonces, claro, esto, un espectador medianamente exigente puede ser una losa muy grande para disfrutar luego de la gamberrada que al final es Feedback. Y esta suerte de desapego entre el espectador con la propuesta también se ve, como decía, en algunos de los temas que se presentan al principio de la película, sobre todo en lo que se refiere a esa primera escena, que es una conversación a tres, y luego un speech que suelta el personaje de Eddie Marsan hablando acerca de algunos asuntos de la actualidad política que, como digo, luego no tienen mucha más trascendencia a lo largo de la peli, con lo que se nos queda un poco de, bueno, me has prometido una cosa que al final no estás cumpliendo, te has ido por otro camino. Es arriesgado porque como digo, si no entramos en ese juego, si ya desde el principio hay ciertos obstáculos para entrar de lleno en el juego, pues esto no hace más que sumar piedras, por así decirlo, a ese disfrute de la peli. Pero bueno, como título, como digo, muy, muy de género, de venganza, con escenas muy, muy violentas, este relato de supervivencia del hombre de mediana edad enfrentado a estos animales salvajes que solo entienden de la violencia para conseguir sus planes, pues es muy canónica, sigue muy bien los preceptos que suelen ser habituales en este tipo de propuestas, y si no buscáis nada más allá de eso, pues seguramente lo vais a pasar muy bien con esta película. Free Solo se alzaba con la estatuilla al mejor documental en la pasada entrega de los Oscars. A la dirección encontramos a Elizabeth Chai Basarelli y a Jimmy Chin, pero la figura central de esta cinta es el escalador Alex Honnold. Se trata de una producción de National Geographic que se podrá ver en este canal, concretamente el día 3 de marzo, en España a las 4 de la tarde, pero es un documental que se va a estrenar simultáneamente en 172 países y ha sido doblado a 43 idiomas, nada menos. En el apartado de premios está siendo apabullante, está logrando un montón de ellos y lógicamente quizá el mayor galardón o el galardón más importante ha sido el Oscar, ¿no? Es como se ha redondeado esta magnífica trayectoria que nos ha ido sorprendiendo, y sobre todo a mí me ha sorprendido cómo me llegaba, ¿no?, la información sobre Free Solo. Y sí que es verdad que estamos en un año en el que están sonando mucho de nuevo los documentales. Yo creo que estamos ante un resurgir de este género. Os hablamos hace bien poco de 3 idénticos desconocidos y de hecho entrevistamos a su director para la Noche Americana. Free Solo nos presenta a este escalador que está especializado en escalada libre, es decir, escalada sin ningún tipo de seguridad, al que vamos siguiendo durante la preparación física y bueno, digamos, toda la estrategia que hace falta para atacar el Capitán. El Capitán es un bloque de granito de más de 2 kilómetros de altura que hay en Yosemite, que es un parque nacional que está allí en California. Este bloque de granito enorme ha sido un referente para los escaladores de todo el mundo y de todas las épocas, ¿no? Y se ha atacado su escalada de muchas maneras. Pero sin duda alguna, la más peligrosa es, lógicamente, hacerlo sin ningún tipo de seguridad, sin cuerdas, como lo hace este hombre. Entonces, a medida que vamos viendo en qué consiste su preparación física, cómo van escalando la montaña con cuerdas, eso sí, ¿no?, para ir viendo las distintas rutas e ir viendo los distintos problemas que se van a encontrar. Evidentemente, la escalada de una montaña tan complicada no se hace a la primera e improvisadamente, ¿no?, sino que lleva mucha preparación y requiere un mapa muy claro de por dónde se van a atacar los distintos escollos, ¿no?, que hay para subir hacia la cima. Pero al mismo tiempo se hace un estudio psicológico de una persona como este escalador, una persona, como digo,
digo que es un ser humano especial, es alguien que vive en una furgoneta, que en principio no tiene un punto donde recaer, no tiene una vivienda como tal. Es alguien que está siempre en movimiento, es alguien muy introvertido, es alguien que a pesar de hacer mucho dinero gracias a sus aventuras sponsorizadas, no hace alarde en ningún momento de grandes despilfarros, vamos, todo lo contrario, ¿no? Y por supuesto es alguien que en su vida es difícil entrar, ¿no? Hablando ya de relaciones románticas, bueno, pues es complicado, ya que en sus propias palabras, si hay que elegir, siempre elige la escalada, ¿no? Entonces, por un lado tenemos este reto físico que también requiere una preparación importante a nivel psicológico, y luego vamos aprendiendo quién es este hombre, ¿no? Y por qué hace lo que hace y por qué se enfrenta a estos retos. Es alguien, de hecho, que bueno, ya ha escrito algún libro, ¿no? sobre sus experiencias. Por lo tanto, es alguien a quien no le cuesta expresarse, pero que no está abierto de manera continua. No es alguien que deje ver claro lo que tiene en la cabeza. Y de hecho, en la película hay un momento que efectivamente deciden hacerle un escáner. Deciden pasarle por una máquina para ver realmente lo que tiene en la cabeza, ¿no? Esto yo creo que es uno de los momentos más importantes de la cinta. A pesar de que efectivamente pues son los últimos, no sé si son 20 o 15 minutos, cuando presenciamos esa escalada con todo lujo de detalles, ¿no? Está muy bien rodado el documental y os podéis imaginar que para no romper la concentración del escalador pues hay que buscarse las maneras, ¿no? de rodar sin molestar. Y luego dramáticamente está muy bien construido porque nos encontramos ante los típicos momentos en los que creemos que el protagonista va a abandonar, esos momentos de la escalada que se nos marcan muy bien, ¿no? En esta zona de la montaña hay un problema que no se puede resolver o donde le vemos fracasar en varias ocasiones para que cuando llegue ese momento tengamos esa tensión acumulada. De hecho, la música de este documental está firmada por Marco Beltrami y os puedo asegurar que hace muy bien su trabajo, a pesar de que al final no deja de ser más que una partitura muy mecánica, ¿no? Vamos a ir marcando la tensión en momentos muy concretos, pero efectivamente se nota que detrás hay alguien con un nombre importante. Y luego nosotros tuvimos la suerte de ver el documental en una pantalla grande, concretamente aquí en Madrid en la Academia de Cine, pero puedo deciros que la proyección no era la mejor del mundo. Yo creo que estábamos viendo pues posiblemente en Blu-ray o quizá tuviéramos acceso a un DCP en 2K, pero nada que ver con la calidad con la que se ha visto en algunas pantallas IMAX en Estados Unidos, ¿no? Eso debe dar un vértigo que no me lo quiero ni imaginar. Así que no tengo más argumentos para venderos este magnífico documental. Si tenéis acceso a National Geographic este próximo 3 de marzo a partir de las 4 de la tarde, hora española, pero si residís fuera de España no tenéis más que buscar la información porque en principio va a ser un estreno mundial y yo os recomiendo que le deis una oportunidad porque van a ser los 97 minutos más tensos de toda vuestra vida. Bitácora del capitán, última entrada. Spock y yo somos los únicos supervivientes. Enterprise, ¿estás ahí? Buenos días, Wendy. Buenos días, Scott. Ahora podemos revisar tu rutina diaria. Despertarme, hacer la cama, voy al trabajo. Paro. No tengo permiso para cruzar la calle Market bajo ninguna circunstancia. Bienvenido a Cinnabon. ¿Quiere un bollo de canela? Larga vida y prosperidad. Esta comedia dramática dirigida por Ben Lewin, donde encontramos a Dakota Fanning, Toni Collette, Alice Eve y el grandísimo Patton Oswalt, hacen su título en castellano una referencia al universo de Star Trek, como muchos habréis adivinado. El título original es Please Stand By, aunque a pesar de ello en el cartel norteamericano también vemos a Dakota Fanning hacer el saludo vulcano. Y la verdad es que era un título que me hacía ilusión que se estrenara porque el tráiler me parecía simpático, hasta que ha llegado a mis oídos la crítica de Alex Manzano. Vamos a escucharle. Y bueno, no sé por qué todavía me metí a ver esta comedia indie llamada Larga vida y prosperidad. Yo creo que me llamaba la atención el título, un poco el argumento y bueno, el reparto, ¿no? Que salía Toni Collette, y cuando Toni Collette sale en una película indie, pues no sé, me gusta verla. Y Dakota Fanning, que en un principio pensé que guay Dakota Fanning, me dije, ¿por qué me he venido a ver una película de Dakota Fanning si es que es la artista más muerta
del mundo y sobre todo, imaginaos lo que tiene que odiar Dakota Fanning a su hermana. O sea, es que no podrá ni verla porque esta era una niña prodigio y de repente apareció la hermana y le dijo, fuera de la clase. Y vamos, le hundió la vida prácticamente, ¿no? Aparecía en Crepúsculo, tal, no sé qué. Y vaya, pues haciendo esta película, que es el director de Las Sesiones, que fue una película independiente que tuvo bastante recorrido y demás. Pero bueno, que esto es con un guión de otro señor, que adapta su propia obra de teatro y que nos cuenta la historia de una chica autista, o Asperger, no sé exactamente el qué, que es muy trekkie, pero muy trekkie. Y que CBS lanzó un concurso para escribir el guión de un episodio de Star Trek futuro. Entonces ella, como super trekkie, escribe un guión de 400 páginas, que es una historia súper enrevesada sobre Star Trek, sobre cómo Spock recupera sus sentimientos en un momento en el que tiene que viajar al pasado y bueno, pues ve morir a sus compañeros y demás, que es un poco una alegoría de cómo debe sentir esta gente, el resto del mundo, que eso como alegoría parece súper interesante y utilizar a Spock para hablar de las Asperger nunca se me hubiera ocurrido y me parece algo que tiene mucho sentido. Pero bueno, que al final esto se diluye totalmente, este punto de vista, en el momento en el que esta chica tiene que emprender un viaje porque no le hacen caso y se empecina a llevar ella el guión en vez de enviarlo a mano. Entonces va desde San Francisco a Los Ángeles a entregar este guión con todo lo que ello conlleva, que es que todas las personas que le cuidan, que no es su familia, y no voy a spoilear por qué, se asustan un montón evidentemente porque esta mujer desaparece. Claro, imaginas una autista perdida entre Los Ángeles y San Francisco. Es algo peligroso evidentemente, no para la sociedad, sino para ella misma. Entonces bueno, la película puedes decir, oye, qué planteamiento tan bonito, que bien llevado podría ser una película simpática de Sundance, que bueno, pues esto, un Ritmos del Corazón, algo así, pues se ve, ya está, pues echas la tarde. Pero es que ni eso, tío, es que es Dakota Fanning poniendo caras raras, parando en sitios donde gente la putea, básicamente. Además que le pasan muchísimas cosas y dices, ¿cómo te pueden pasar tantas cosas en cuestión de 24 horas? Que si me roban, que si no sé qué, que si tengo un accidente, que si me voy con unos, que si me voy con otros. Y una cosa súper interesante es que todos estos encuentros que tiene en su viaje es con gente blanca hasta que aparece un personaje negro que la redime y que hace las cosas buenas dentro de la película, que eso me resultó muy interesante. Pero es como una película tan caduca en todo, o sea, tanto la forma de estar filmada, que no tienen el rollo indie de cancioncitas ni tal, no había dinero ni para eso, da la sensación de que es una película hecha como con restos de algo, de un proyecto como mucho más grande. Ya digo que yo creo que hubiese molado a lo mejor que hubiera estado detrás un estudio como Paramount para haber utilizado más las licencias de Star Trek y demás, y no aquí, que hacen con su propio Star Trek, que llevan cajas en la cabeza en vez de los astronautas cuando bajan a los planetas, no llevan ni los uniformes de Star Trek, y lo único que llevan es el emblema en la mochila, ¿sabes? Y en el trajecito del Chihuahua que la acompaña. Es como, de verdad, tío, qué cutre. Y luego el humor es súper rancio, una casualidad tras otra, ¿sabes? Lo digo en ese camino todo está puesto para que esta niña llegue allí. Ya digo que a lo mejor esta película en 2006, pues bueno, pero es que esta película no es ni para Netflix. O sea, es que en Estados Unidos no quiere ningún festival, que se acaba estrenando porque se tiene que estrenar, pero que no entiendo qué hace aquí. ¿Por qué dices que eres pintor? Porque amo la pintura, tengo que pintar. Siempre he sido pintor, no sé más. ¿Un pintor nato? Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque no puedo hacer otra cosa, créame, y lo he intentado. Van Gogh, a las puertas de la eternidad. Bueno, pues llega de nuevo el pintor holandés a nuestras pantallas, en este caso interpretado por Willem Dafoe, aunque en el reparto encontramos a Mathieu Amalric, Mads Mikkelsen, Oscar Isaac, Emmanuel Signer y un grandísimo reparto. Se trata, como se ha adelantado, de una cinta dirigida por Julian Schnabel y que, aparte del material que maneja, lógicamente, incluía en su bagaje un montón de premios y nominaciones para la estrella del film, Willem Dafoe. La película no solo ha sido disfrutada por María de Miguel, sino que además, con el pase de prensa, nos invitaron a una exposición que en principio está ahora disponible en Madrid, Van Gogh Alive The Experience. Y por lo tanto, no solo vamos a escuchar a María hablarnos de la película, sino también dándonos su opinión sobre esta experiencia audiovisual. Bueno, chicos, pues hoy os vamos a hablar
de el pintor Vincent Van Gogh en dos obras que hemos tenido la oportunidad de ver aquí en Madrid. Por un lado, la película que se va a estrenar este viernes, que es A las puertas de la eternidad, Van Gogh a las puertas de la eternidad, de Julian Schnabel, de nuevo un biopic, como más o menos, de la vida del pintor holandés. Y luego os vamos a hacer también una pequeña reseña de la exposición Van Gogh Alive, ya que bueno, pues tuvimos la oportunidad de ir a verla junto con la película. Pero bueno, vamos a hablar primero de la peli de Julian Schnabel, que dirige este biopic no muy al uso del pintor Vincent Van Gogh, que protagoniza Willem Dafoe en el papel de Van Gogh, que por cierto era uno de los nominados al Oscar al mejor actor, Rupert Friend como Theo Van Gogh, el hermano de Vincent, y Oscar Isaac como Paul Gauguin. Ay, qué bueno, pues en esta peli os vais a encontrar un biopic que narra un poco los últimos años de la vida de Van Gogh. Su marcha de París, ¿vale? Al final de su estancia, donde conoce a Gauguin, su marcha a Arles, al sur de Francia, luego su internamiento en el psiquiátrico de Saint-Rémy y su muerte, ¿vale? También tenemos de por medio, como no, el episodio de la oreja, si no sería un biopic de Van Gogh. Aunque bueno, hay que apuntar que la muerte que aparece representada en esta película no es la versión oficial, ¿vale? Porque en los últimos años se han puesto sobre la mesa otras teorías, aparte de la teoría del suicidio, que era la más aceptada por todo el mundo, y esta no es la teoría del suicidio, es la otra, ¿vale? Así que bueno, no sé si alguno de vosotros estará familiarizado con la película más famosa que se hizo sobre Van Gogh en los años 50, de Vicente Minelli, protagonizada por Kirk Douglas y Anthony Quinn, que aquí la llamaron El loco del pelo rojo. Yo la vi hace muchos años cuando era pequeña. Es verdad que la peli es pues un clásico de los 50 Technicolor. Si alguno la habéis visto, pues bueno, la película está muy bien, pero es un melodrama muy clásico de los 50. Bueno, pues si alguien está familiarizado con esa representación de Van Gogh y Paul Gauguin en esa película, que sepáis que en esta nueva película de Julian Schnabel os vais a encontrar absolutamente lo contrario, ¿vale? Porque si en aquella peli de los 50 nos presentaban a los dos pintores como dos hombres totalmente temperamentales, apasionados, casi violentos, ¿no? Digamos que Julian Schnabel ha querido reivindicar un poco el sentido poético de la obra de Van Gogh y de su visión del arte, que existía, al fin y al cabo está en sus cartas, en las cartas que le escribía a su hermano. Y es verdad que vemos a dos hombres muy apasionados, muy poéticos, pero que es todo como muy interno, es decir, esas luchas, esa tensión, toda esa violencia aquí no aparece por ningún lado. Apenas hay diálogo en la película, hay muchísimo punto de vista, casi toda la película vemos desde el punto de vista de Van Gogh, que es un poco curioso porque Julian Schnabel utiliza en el punto de vista una distorsión en la cámara. Cuando tú ves desde los ojos de Van Gogh, la imagen aparece medio borrosa, completamente distorsionada. No sé muy bien a cuento de qué ha querido hacer esto, porque al fin y al cabo estás implicando que Van Gogh tenía un defecto en la vista. Y no tenemos pruebas de que eso sea así. Es más, lo de los defectos en la visión ha sido un mito que se le ha un San Benito que se le ha puesto a pintores de todo tipo, desde el Greco hasta, supongo que también hasta los posimpresionistas, ¿no? Van Gogh, uno de ellos. Y dudo mucho que todos ellos tuvieran defectos en la vista, ¿vale? Por muchos colores estridentes que usaran. En fin. No sé muy bien a cuento de qué viene esto, pero el caso es que está ahí. La película en sí, a ver, es verdad que visualmente es muy poética. Julian Schnabel ha dicho que él no quería hacer un biopic al uso, sino que esta era su visión de Van Gogh. Vale, pero entonces, ¿qué me cuentas? ¿Sabes? Porque sí, Willem Dafoe está muy bien en el personaje que le han dado, pero así como un hombre sensible, pero muy retraído, muy introvertido. Y sí que es verdad que Vincent Van Gogh tenía muchos problemas para socializar, como todos lo sabemos, pero no vemos nada. O sea, el conflicto tan grande que se supone que hubo en la vida de Van Gogh no aparece por ningún lado. O sea, no ves a un hombre capaz de generar esa repulsa que él muchas veces
se piensa que generaba en la gente, incluso en su amigo Gauguin, que en este caso aparece por allí, ¿sabes? Sale Oscar Isaac interpretando a Gauguin cuando se van los dos a Arles a pintar, pero Oscar Isaac sale como 10 minutos en la película, o sea, es una presencia completamente superficial, no pinta nada y también a mí me gusta el papel que hace Oscar Isaac, pero no interpreta a Gauguin, interpreta a un ideal de pintor genial del siglo XIX, a este ideal del bohemio del XIX que no tiene nada que ver con Gauguin, que era un personaje también tela con Paul Gauguin, en fin. Así que a mí personalmente al final se me queda todo descafeinado porque narrativamente no hay por dónde agarrarla, y mira que hubo incidentes en la vida de Van Gogh, sobre todo en los últimos años, como para hacer películas una detrás de otra. Y no sé, me parece una visión bastante idealizada. Quizás en aquella película de Vincente Minnelli era muy melodramática, pero al fin y al cabo es una película de los años 50 con un tono muy clásico. Pero a mí esta personalmente ni me aporta nada, ni sobre la vida de Van Gogh, ni sobre el arte de Van Gogh. No es una mala película, pero tampoco es una buena película. Si queréis saber realmente algo de Van Gogh, leeros el libro de las cartas a Theo, que es la mejor fuente que hay para saber un poco qué le pasaba a este hombre por la cabeza. En fin. Dicho todo esto, después de ver la peli nos invitaron a ver la exposición Van Gogh Alive, que está ahora mismo en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes. En fin, chicos, si hablamos un poco de descontextualizar la obra de Van Gogh, la verdad es que aquí en Van Gogh Alive se han tirado a la piscina completamente. Es una exposición interactiva, multisensorial, así es como te la venden, pero de interactiva no tiene nada, porque tú no interactúas con la exposición, tú simplemente estás allí. Y multisensorial, sí, hombre, hay imagen y hay sonido, pero nada más. Entonces, pues bueno, es una experiencia audiovisual, yo lo dejaría así. Para los que no sepáis un poco cómo va la exposición, es un montaje, no es una exposición, porque no hay cuadros de Van Gogh reales y de verdad, esos siguen en los museos donde estaban, ¿vale? Es una especie de proyección que dura como unos 30 minutos, no es muy larga, de las obras de Van Gogh o de una selección de obras de Van Gogh a lo largo de toda su vida, pues desde su etapa holandesa, desde que empieza a pintar en Holanda, te llevan un poco a través de, pues bueno, luego su etapa en París y ya pues la etapa que definió su pintura en el sur de Francia. Y tal, te van contando un poquito su vida, con música y tal. Son muchas pantallas repartidas en una de las salas del Círculo de Bellas Artes. Se supone que tú te puedes ir moviendo, pero hay muchísima gente, entonces la verdad es que es bastante incómodo el moverte por las salas. Así que, ¿qué queréis que os diga? A mí me decepcionó bastante, sobre todo por el precio de venta al público que tiene la exposición, que son 16 eurazos, nada más y nada menos. No creo que valga eso. No sé si es que aquí no han podido hacerla como la han hecho en otros sitios, ¿vale? En sitios que, pero por las fotografías que he visto parecían salas muchísimo más diáfanas, más grandes, no lo sé. Pero el caso es que, aparte de eso, tiene detalles que muestran que no es una exposición especialmente cuidada. Cosas como errores de traducción y faltas de ortografía en los textos. Vale, a mí eso ya de primeras es algo que me tira bastante para atrás. Porque si preparas una presentación como esta, pues es un detalle muy básico. Es una experiencia, a ver, no es una experiencia desagradable, porque bueno, pues tú estás allí, te ponen la música, te ponen las proyecciones, está bien, no vale lo que cuesta, y a mí me parece que el venderlo como la exposición de arte del futuro es, en fin, para echarse a llorar. Si estas son las exposiciones del futuro, es para echarse a llorar, porque es descontextualizar la obra de Van Gogh completamente y también desvirtuarla, porque al fin y al cabo no dejas de estar viendo proyecciones sobre una pantalla y proyecciones inmensas de obras de pequeño formato. O sea, tú vas a ver allí, te plantan en una pantalla de
de 4 o 5 metros la noche estrellada, y cuando tú vas al museo la noche estrellada mide 1 metro por 70, no llega al metro por 70. Entonces, en fin, pierdes un poco el sentido de la dimensión del espacio, pierdes toda la textura que es tan importante en la obra de Van Gogh, la pincelada, y al fin y al cabo descontextualizas sacando de su universo a un pintor que estuvo muy marcado por el momento histórico en el que vivió y por el medio que utilizaba, que era la pintura al óleo sobre lienzo. A mí esto me parecería más curioso si se hubieran molestado en hacer obra original. O sea, si me haces una instalación con obra original, todavía, bueno. Pero usar como gancho obras que todo el mundo ha visto, un pintor que todo el mundo conoce, y vendértelo como la experiencia definitiva, pues mira, no. Si quieres la experiencia definitiva, te vas al Museo Van Gogh de Ámsterdam y las ves en directo. Así que bueno, chicos, un poco decepcionante esta experiencia de Van Gogh en general, pero bueno, pues es lo que tenemos. The Night Comes for Us. Esta cinta que nos llega desde Indonesia y que tenemos disponibles desde hace unas semanas o quizá algún mes ya en Netflix, escrita y dirigida por Timo Tjahjanto, con Joe Taslim e Iko Uwais en el reparto. Se trata de un thriller de acción, de estos de no parar, al que yo le tenía muchísimas ganas. Y cuando vi que The Bloody Princess, que es la persona que nos va a hacer la reseña, la había disfrutado en Netflix, no pude reprimir la tentación de pedirle que nos hiciera una reseña para el programa. Si buscáis en Google su blog, The Bloody Princess, vais a encontrar, estamos ante toda una horror lover, como ella misma se denomina. Y qué mejor que incluir en el programa una voz amante del cine de género, del que muchos disfrutamos, pero que por tiempo en muchas ocasiones no vemos reflejado en el programa. Así que, ya sin más, vamos a escuchar a The Bloody Princess hablarnos de The Night Comes for Us. Hola a todos, hoy me estreno en Scanners para hablaros de The Night Comes for Us, una película que se estrenó el pasado octubre en Netflix y que está dirigida por el director tailandés Timo Tjahjanto, al que yo ya había podido descubrir en alguno de sus títulos anteriores, como fue Macabre en 2009, en el que un grupo de chicos se van de viaje de fin de semana y en la carretera están a punto de atropellar a una chica, y cuando la llevan a su casa se desata la locura más sangrienta y más macabra, como su propio nombre indica, que os podáis imaginar. Y otro título suyo que también podéis encontrar en Netflix es Headshot, de 2016. Su argumento es bastante similar a The Night Comes for Us, o sea, es una película de lucha sin cuartel y bastante sangrienta, y que también os recomiendo. En el caso de The Night Comes for Us, tiene un argumento bastante sencillo. Tenemos a las triadas, que controlan la mayor parte de las actividades delictivas de Indonesia, y uno de sus grupos, los 6 mares, están encargados de realizar las tareas de limpieza y arreglar los problemas con la gente que no cumple sus normas. Nuestro protagonista va a ser Ito, interpretado por Joe Taslim, que es uno de estos 6 mares al que le van a encargar arrasar un pueblo. En ese momento le entra un ataque de conciencia y decide salvar a una niña pequeña que iban a matar. Esto hace que las triadas y el resto de los 6 mares vayan a ir a por él. Van a contactar con uno de sus antiguos compañeros y una de las personas que mejor le conoce, que va a estar interpretado por Iko Uwais, para que acabe con él. Y es curioso ver a Iko en un papel antagonista, porque, vamos, en todas las películas que le hemos visto, pues como la que os nombraba antes de Headshot o Redada 1 y 2, que también os recomiendo muchísimo, ha sido el protagonista, se ve que le apetecía disfrutar un poco y aquí le tenemos como el malo.
Pues la película es una película de acción bastante brutal, salvaje, gore. O sea, aquí no vamos a escatimar en desmembramientos, huesos rotos, cabezas aplastadas, yugulares seccionadas, cabezas voladas con escopetas. Bueno, de todo lo que se os pueda ocurrir, y lo que no se os ha ocurrido, ya os digo que al Timo Tjahjanto se le ha ocurrido. Es una película de una acción desenfrenada, bastante brutal, unas coreografías de lucha auténticamente espectaculares. O sea, es hasta precioso ver cómo pelean, porque ya os digo que está súper bien hecho. Los personajes, bueno, los llegamos a entender un poco por qué están luchando y lo que quieren hacer, así a grandes rasgos. Hay algunas asesinas que tenemos aquí que son como pues las líderes un poco de sus grupos, que no sabemos muy bien quiénes son ni por qué están ahí, pero bueno, solo con verlas luchar es absolutamente espectacular. Y bueno, o sea, es una película, ya os digo, que a todo aquel que le gusten las películas de acción, o sea, las películas americanas al lado de las asiáticas son películas para niños. O sea, esto es como pasarse 7 pueblos. Entonces yo creo que a toda la gente que le guste las películas de acción le puede llegar a gustar The Night Comes For Us y disfrutar, vamos, de una lucha encarnizada de 2 expertos luchadores en artes marciales como son Iko Uwais y Joe Taslim, y también vamos a tener enfrentamientos de mujeres, porque tenemos a Julie Steele, que se va a enfrentar a 2 de las asesinas de estos grupos, y eso es una película de disfrute y para pasárselo bien en el sillón de nuestra casa. Así que nada, os la recomiendo mucho y nada, y espero que me deis vuestras opiniones, y si hay alguna otra película de este tipo que os guste y que queráis recomendarme, pues la acepto encantada. Bueno, pues ha terminado febrero y, como suele ocurrir en esta época del año, nos han pasado los Oscars por encima, como un tren de carga. La verdad es que en esta ocasión han hecho más ruido del habitual, pero soy sincero, yo estoy muy liado, duermo poco, no me puedo tirar hasta las 6 de la mañana viendo la ceremonia de entrega de premios. ¿Qué hemos hecho? Buscar a alguien con criterio y con además las ganas de tragarse toda la entrega de premios para que nos haga ahora un resumen de su opinión. Chloe es una amiga del programa a la que hemos engañado para que nos haga este magnífico resumen. Yo la verdad es que estoy gratamente sorprendido y satisfecho por el trabajo que nos ha regalado, del que espero disfrutéis. Este domingo fue la 91ª edición de los Oscar. Con una audiencia de poco más de 29 millones y medio de espectadores y aún con 3 millones más que el año pasado, ha sido la segunda menos vista de la historia. Contando que, antiguamente, la recepción era de aproximadamente 50 millones, ustedes comprenderán que los mandamases estén desesperados por aumentar ese público cada vez menor y enfocarlo a, sobre todo, los millennials. No quiero ser la nueva Alex, entiéndanme, pero voy a tener que dar un poco de cañita a esta gala anodina que cada año va a peor y crea polémicas con unas ideas que a un amante del cine le resultan inconcebibles. Lo que se llama mear fuera de tiesto, vamos. Ha sido este un año de cambios y más cambios, o al menos de intentos de cambios y más cambios. Partiendo de la base de que los Oscar obedecen a la actualidad, a las tendencias y a avatares que nada tienen que ver realmente con la calidad del producto, al final se atreven con todo. Léase. Destierran a los premios honoríficos enviando a los veteranos a la mierda y entregándolos otro día. No nominan para nada a la última película de Clint Eastwood o, sobre todo, a la correctísima The Old Man and the Gun de Robert Redford, perdiendo así una oportunidad de oro cada vez menos plausible de tener a verdaderas leyendas presentes. Para evitar escarnios públicos, dan un ultimátum al que iba a ser el maestro de ceremonias, el cómico Kevin Hart, para disculparse por unos tweets que, homofóbicos o no, eran de hace 10 años y a raíz de su renuncia se rumorea que nadie quiere, digámoslo así, ya salir a la palestra. Así que se rumorea que nadie va a presentarla. Dwayne Johnson, The Rock, fue la primera opción, pero estaba rodando Jumanji 2. Anuncian que van a limitar la duración a 3 horas y con ese propósito solo 2 de las 5 canciones nominadas, Shallow de A Star Is Born y All the Stars de Black Panther, se van a presentar.
Aunque muchas veces estas canciones son inaguantables, sirven para dar un respiro a la entrega de premios y los que nos la tragamos queremos ver un espectáculo con todas las letras, por largo que sea, y no un sermón de misa atragantado. Los de Black Panther se niegan a tener que recortar su actuación y finalmente la Academia recula, aunque mantiene que ese va a ser el tiempo final. Se sacan de la manga un premio popular, básicamente para justificar la peli de la Marvel y además tener contenta a la facción más reivindicativa. Tampoco les cuaja la idea y vuelven a levar anclas. Pero cuando de verdad se lía parda es al anunciar días antes de la gala que realmente, para que ésta sea más ágil, retiran 4 premios de las pantallas y los entregan durante los anuncios. ¿Y qué premios? Maquillaje y peluquería, cortometrajes y nada menos que montaje y fotografía. Dios bendito. Siendo el presidente de la Academia director de fotografía con películas en su haber como Gente Corriente, Mishima o Atrapado en el Tiempo, casi se carga la emisión de ese preciso premio. Pero ante el clamor de nada menos que Tarantino, el mismo Cuarón, Spike Lee, Guillermo del Toro y muchos más, deciden de nuevo cambiar de opinión y no llevar a cabo semejante sacrilegio. Así que, finalmente, después de tanta controversia y sin nadie que condujera, el experimento resultó tremendamente aburrido y precipitado. Desde 1989 no se había dado el caso y aquella se cuenta fue una de las peores entregas. Este año no ha ocurrido nada especialmente reseñable, nada especialmente emocionante. Daba la sensación de que iban demasiado a por faena, había una falta absoluta de humor y de sentido del espectáculo, que por otra parte, tan propio de los norteamericanos es. ¿Para cuándo gente preparada para tal efecto como Hugh Jackman, que presentó la mejor ceremonia de los últimos tiempos en 2009? Los americanos reyes absolutos del show, ¿cómo se conforman con unos presentadores a veces insípidos e incluso ridículos, sabiendo que tienen gente tan competente y apta? Eso sí, se agradece que el tono no fuera tan político como otros años. Lo que tampoco me gustó fue la forma ampulosa y cutre en la que adornaron el escenario del Dolby de New York, antes el Kodak, que es la sede permanente desde 2002. Con esa preciosidad de teatro, de cortinajes rojos impresionantes, no hace falta mucho más. Ni siquiera la actuación de Queen con Adam Lambert, que fue conocido por American Idol y es el que acompaña en las giras a Queen desde 2011. Pero no todo va a ser hatear. También quiero remarcar algunos momentos, cuando menos curiosos, como el discurso de la Colman, a quien considero la mejor actriz nominada, que fue desternillante y ella es un amor. Que saliera a presentar Trevor Noah, un tipo a tener en cuenta y de los más inteligentes presentadores y cómicos del momento. Que Cuarón siempre abrace primero en todos los premios a Yalitza. Gustavo Dudamel dirigiendo el In Memoriam, vaya falta no incluir a Stanley Donen, por cierto, y los momentos en que se habló español, el largo abrazo de Cuarón y del Toro, Billy Porter, el actor de Pose, vestido con una faldaza tremenda, la sorpresa de ver a Gillian Welch y Dave Rawlings, una de mis parejas favoritas del country actual, interpretando la canción nominada de la balada de Buster Scruggs, ver a Mr. Robot mentando su ascendencia egipcia. Bueno, al fin y al cabo, tampoco ha sido tan terrible. Y tenemos todo un año por delante para rezar que vuelva el gran Hugh. Bueno, quizás solo me cabe añadir a nivel personal que aplaudimos cuando nos enteramos que Spider-Man, un nuevo universo, se había alzado con la estatuilla por la película de animación de este año. Creo que no era muy difícil, ya que las 2 películas avaladas por Disney eran 2 secuelas, 2 segundas partes. Pero bueno, qué mejor manera que premiar la labor de estos artistas que nos han regalado una pieza de culto que será estudiada durante años. Y de hecho, bueno, aquí en cuanto salga en Blu-ray os vamos a intentar ofrecer un pequeño especial porque yo creo que la peli lo merece. Me hace especial ilusión el Oscar que le dieron a Greg Cannon y a su equipo por el maquillaje de Vice, de El vicio del poder. Es ya el 4º Oscar que tiene. Comenzó con La señora Doubtfire, Drácula de Bram Stoker, también por Benjamin Button y ahora por esta Vice. Pero es alguien que viene del mundo del maquillaje de efectos especiales, que lleva trabajando desde finales de los años 70 y hemos podido ver su arte en Aullidos, la tercera parte de Pesadilla en Elm Street, Jóvenes ocultos, Dick Tracy, Alien 3, La máscara, Blade, Monkey Bone, Little Nicky y un buen montón de pelis que, bueno, pues que por una razón o por otra seguramente las tenemos en cierta estima. Eso sí, el pequeño discurso que tenían preparado para agradecer a todo el mundo fue un desastre absoluto.
fueron bastantes músicos los que intervinieron como presentadores de la gala, ¿no? Y a mí me hizo mucha ilusión ver a Tom Morello presentando la candidatura de mejor película de Vice. Es muy evidente que la combinación está muy bien pensada, ¿no? Tom Morello siempre ha sido un activista en muchos frentes con su música, y una película que denuncia precisamente los estragos del poder en nuestra historia reciente, pues no podría tener mejor presentador. Y poco más que comentar de una gala efectivamente sosa, de la que ya se ha encargado Internet de hacernos un resumen, ¿no? A base de memes de lo mejor de esta entrega de premios, que nos ha dejado sin un Oscar para Rodrigo Sorogoyen y su cortometraje Madre, que estaba nominado. Bueno, en el apartado de la comunidad de Scanners tenemos que recordaros que Kenny Ruiz estará firmando y presentando este sábado día 2 de marzo en Omega Center, en la tienda de la calle Estrella número 20, a partir de las 6 de la tarde. Estará, como digo, firmando y presentando Telémaco. Y luego el miércoles 6 de marzo a las 6 de la tarde en la Academia SDIP, en la calle Santa Engracia 122, con entrada libre hasta completar el aforo, Kenny Ruiz estará presentando Telémaco, dando una charla sobre la creación del cómic, y donde también se van a exponer posiblemente originales de esta obra, y donde vais a poder contemplar el proceso creativo de Kenny, y además seguramente hacerle preguntas directamente. Se me ha olvidado comentar que en la presentación del día 2 de este sábado en Omega Center, en la calle Estrella número 20, la presentación del evento va a correr a cargo de Dani Lovato. Los que queráis ir para conocer a Kenny y además de rebote conocer a Dani, pues incluso me podréis conocer a mí y hacer una especie de micro reunión de Scanners allí. Así que ya sabéis, esta es la semana de Telémaco, esta es la semana de Kenny Ruiz. En el programa de la semana pasada son muchísimos comentarios que voy a tener que resumir, y os pido disculpas de manera anticipada. Uno muy fácil: situación amenazante, se reía. Melendi. ¿A quién le gusta Melendi? Pues hombre, yo supongo que le gustará a mucha gente, si no llenaría estadios y salas de conciertos, no sé. A mí personalmente no me gusta, pero entiendo que cuando se elige su nombre para ponerle voz a un personaje de una cinta de animación es porque mueve mucha gente. Pero vamos, que yo personalmente no lo habría elegido y habría dejado el trabajo a los profesionales de la interpretación y el doblaje. Víctor Ripoll le decía a Kenny: si no soltaras tantos tacos, le pondría tus críticas a mi chaval. Bueno, pues ya sabes, Kenny, afloja. Un mensaje muy bonito que nos llega de Roy Batty. Dice que para alguien como él, que reside en Nueva York desde hace ya bastantes años, uno de los aspectos más emotivos de Podrás perdonarme algún día es el recorrido que hace por algunas de las pocas librerías de antiguo que sobreviven en la ciudad, convertidas en localizaciones para recrear la escena del comercio literario de la época. Dice que una de las librerías más prominentes que aparecen en la película es Westsider Books, que lleva activa más de 30 décadas en el Upper West Side de Manhattan. Dice que pocos días después de verla en la película, la librería anunció desde su Facebook que, como tantos pequeños y medianos comercios de la ciudad, se veían obligados a echar el cierre. Afortunadamente, esta historia ha tenido un final feliz, porque un cliente puso en marcha una campaña de crowdfunding que en unos pocos días consiguió recaudar la cantidad suficiente para que el responsable se decidiera a mantenerla abierta. Y nos deja el enlace para conocer la historia de esta magnífica librería de Nueva York. Gracias, Roy, por compartir esta historia con nosotros. Sanedor dice: ahí está mi like para animaros a poner el especial, que de verdad deberíais hacer muchos más porque son muy buenos y os distinguen. O FAFJ decía: mi voto para este y todos los especiales que queráis hacer. Da gusto tener ración doble a la semana de Scanners. Yokaob decía: soy muy despistada con el me gusta, pero a partir de ahora el vuestro no se me olvida. Bueno, pues lamentablemente a día de hoy, mientras estamos grabando este programa, todavía no se han alcanzado los 200 me gusta que os habíamos propuesto para liberar el especial La 3 también molaba, un podcast que grabamos la semana pasada entre Kenny Ruiz, Dani Lovato y un servidor, hablando de nuestras terceras partes favoritas, películas que a lo mejor no cuentan con el favor de todo el mundo, pero que a nosotros nos hace especial ilusión compartir con vosotros, y está ahí, esperando a ser liberado. Solo quedan unos poquitos me gusta. Venga, todos a hacer fuerza. Carlos Alberto Tourné nos daba las gracias por la insistencia, ya que finalmente ha visto Burning en Filming. Dice: no puedo más que agradecerle a Alex que la haya recomendado tanto, porque le ha parecido una película estupenda y probablemente la mejor traslación a la pantalla del universo de Murakami. Dice: no puedo decir que entienda muy bien el final, pero tiene mucha curiosidad por conocer la interpretación de Alex
aunque habitualmente las obras de Murakami suelen ser deliberadamente ambiguas. Bueno, Carlos, pues intenta ponerte en contacto con Alex Manzano, por ejemplo lo puedes hacer a través de Twitter, Alex8y medio, y quizá podáis intercambiar opiniones utilizando los mensajes privados. Pedro Radio Estrada recuperaba Creed 2, dice que si no has visto la saga de Rocky, te puede parecer una peli más que decente, pero que si eres de su generación, este Creed 2 no es más que una copia de cositas ya vistas en las anteriores, muy por debajo de las clásicas. Y además dice, hay un asunto que le chirría sobremanera, y es que en Rocky 4, Iván Drago era un tramposo que se dopaba y era un asesino que había matado al amigo de Rocky. Dice, la venganza de Rocky estaba más que justificada, pero es que este Drago actual es un buen chaval, algo bruto y muy majo, y entonces se pierde todo ese componente de superación contra el mal. Dice que es imposible que te creas ese combate final, posiblemente el más falso y anticlimático de la historia de las películas de boxeo. César Eduardo Ardiles dice que está de acuerdo con la crítica de Kenny sobre Cómo entrenar a tu dragón 3. Dice que no le dan ese peso dramático a la película para terminar en el final al que llegan, esa conclusión a la que llegan. Dice que nos recomienda El vicio del poder y No llegarán a viejos, que pudo verlas el fin de semana y que le han gustado bastante. César, yo te pido que nos des los títulos internacionales porque cuando nos dan los títulos de tu país me cuesta un poco ubicarlas. Creo que te refieres a Jamás llegarán a viejos o They Shall Not Grow Old, este documental que utiliza material de la Primera Guerra Mundial restaurado por Weta Digital, y Peter Jackson ha impulsado esta restauración de manera que vemos efectivamente como con color y con sonido un metraje que estaba perdidísimo ahí en el Museo Británico, ¿no? Y que ha sido precisamente quien le ha pedido a Peter Jackson que hiciera algo con todo ese material, y a él no se le ocurrió más que colorear, interpolar todos esos fotogramas y esa cadencia de cámara que se mueve a mano, ¿no? Pues intentar estabilizar la imagen y además añadir sonido, ¿no? La anécdota es que se ha contratado a gente capaz de leer los labios para doblar a esos protagonistas de esta historia y bueno, el resultado debe ser realmente llamativo. Dice César que se pone un poco creepy con esos soldados mirando a cámara y sonriendo. Dice, y luego pasa lo que pasa, que nos fastidian con El triunfo de Green Book, que es una peli buena, pero que no es mejor que la favorita ni Vice, por mucho que se empeñe la academia. Y aunque os sugerimos que los comentarios en iTunes iban a valer doble para el tema de liberar el especial La 3 también molaba, nuestro gran amigo Juan Carlos me hace llegar un par de mensajes que se me habían traspapelado y que estaban esperando en iTunes a que yo los leyera. 5 estrellas de Javi Pitti del 26 de enero, que decía, muchísimo tiempo escuchando una delicia, gracias Javi Pitti. Y Pableras Pan, del 16 de febrero, que también con 5 estrellas nos dice, sigo varios podcasts y tuiteros cinéfilos y este es uno de los que escucho asiduamente, ya que lo considero el mejor para estar al día. Con ello repasarás los estrenos más importantes y también podrás tirarte de los pelos al descubrir que la película que esperabas no se estrena en ningún cine de tu provincia. Dice que, bromas aparte, le parecen muy interesantes las reseñas de todos los participantes de este podcast, que estés de acuerdo o no con su opinión, están muy contrastadas y fundamentadas. Podcast obligado si quieres ir al día con los estrenos de cine y también de televisión. Seguid así. Pues muchas gracias, Pableras Pan, por tu comentario y tus 5 estrellas que nos ayudarán a ser más visibles en iTunes. Rápidamente, la taquilla del fin de semana empezaba en la posición número 5 con Una cuestión de género, una peli de la semana pasada con 330.000 euros. Perdiendo el este en su segunda semana pasa a la cuarta posición con 558.000 euros. Green Book en la tercera posición con 4 semanas en cartel alcanza los 671.000 euros. En su segunda semana, Alita desciende al segundo puesto con 934.000 euros y Cómo entrenar a tu dragón se alza victoriosa con 2.471.000 euros. Muy rápidamente, la semana que viene, Capitana Marvel y La Mula, la peli de Clint Eastwood que no queremos dejar de comentar con vosotros. En este programa habéis escuchado a María de Miguel, recordad que la podéis encontrar en su proyecto personal poisonapathy.livejournal.com. A The Bloody Princess la podéis encontrar en Twitter y en thebloodyprincess.com, donde encontraréis su blog con las últimas reseñas. A nuestra amiga Chloe la encontraréis en Scanners cuando sople el viento del este. A Dani Lobato y Alex Manzano, por supuesto, ¿dónde les vais a encontrar? Si no, en La Noche Americana, escribiendo de cine. La música de este programa está compuesta y producida por el grupo Alta Vista. Y yo soy Miguel Ángel Tejero. Me podéis encontrar en el podcast de cultura pop Campamento Krypton y en su versión radiofónica dentro del programa de Radio 3 Efecto Doppler todos los jueves a partir de las 9 de la noche. Nos escaneamos la semana que viene. ¡Adiós!